Hola, hoy vamos a ver manejo de líquidos en urgencias. Espero que se esté viendo bien. Ok, bueno, ¿para qué están indicados los líquidos? Son tres principalmente, que es, número uno, corregir la hipovolemia. Muy importante en los choques, si estamos hablando de choque hipovolémico, de choque distributivo, que son en donde necesitamos reponer líquidos. Luego, A es de alteraciones en el equilibrio ácido-base, la función renal o en la coagulación. R es de reemplazo de pérdida de volumen para pacientes que no toleran la vía oral. Y muy importante, los líquidos no son alimentos, ¿ok? Por ejemplo, como veremos más adelante, hay soluciones que contienen albúmina, etcétera, y hace mucho tiempo se utilizaban como si fueran una terapia bueno, no más bien una terapia, no un suplemento alimenticio, cuando en realidad ninguna solución debe de usarse como alimento, ni la glucosada, ni, ¿ok? Bueno, vimos algo de fisiopatología, donde estudiamos que los glucocálix es una capa rica de carbohidratos que se encuentra en las vellosidades del endotelio. Su función es mantener el equilibrio electrolítico, es decir, que funcionan como un aislante. Lo que pasa es que en la inflamación, este glucocálix se pierde. Y entonces eso condiciona que ya no exista este aislante y por lo tanto aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. También hay adhesión de leucocitos y altera el óxido nítrico, que pues el óxido nítrico sirve para vasodilatar. Entonces, en pocas palabras, hay pérdida de líquido intravascular por la inflamación. ¿Ok? Y listo. Ahora también vimos que es un fluido ideal. Un fluido ideal es aquel que aumenta el volumen intravascular y que también tiene una composición similar al líquido extracelular. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, lo metemos al líquido intravascular y ya de ahí no se va a salir porque va a tener una osmolaridad, una tonicidad muy similar a la del resto del líquido extracelular. Entonces, no tendría por qué moverse entre los espacios, ¿ok? Tan drásticamente. Pero la verdad es que no existe ninguna solución fisiológica, no existe fluido ideal. Ninguna es tan similar al líquido extracelular. Y digamos que la más parecida, que aún así no es la solución ideal, pero la más parecida es una que se llama plasma. Cara, muy difícil de conseguir. Y bueno, tenemos que saber que cada líquido tiene un efecto tanto en el espacio intravascular como en el intersticial y el intracelular. O sea, meter un fluido no es sino un fluido este, va a modificar nuestra distribución de líquidos en todos los espacios, ¿ok? Ahora, tenemos aquí la ley de Frank-Starling, que nos dice que, bueno, más bien esto se refiere a la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes. Es decir, que el corazón va a contraerse con más fuerza entre más líquido o más volumen tenga que mover. Tiene esa capacidad, fijar su fuerza de contracción dependiendo del líquido que tiene que mover, ¿ok? Ahora, el cuerpo humano está compuesto 80% de agua y digamos que los órganos que tienen más cantidad de agua son el riñón y el cerebro, y los que tienen menos cantidad son el diente y el hueso. Y aquí tengo una imagencita. Bueno, se supone que en el internet dice que del peso corporal más o menos el 60% es agua, pero dijo que 80, así que así lo dejamos. Pero bueno, de ese porcentaje, el 55-60% corresponde al líquido intracelular y del 40 al 45% corresponde al extracelular. Y el extracelular pues incluye el agua intersticial, el agua linfática, el plasma, el agua del tejido conectivo denso, el agua que está cristalizada en el hueso y el agua transcelular. Esto no lo vimos, nada más te lo digo porque
como para que te acuerdes y ya, pero no lo vimos, no te lo tienes que memorizar. Y bueno, ahora, esto sí es importante, los requerimientos. Los requerimientos del líquido son de 1 mililitro por cada kilogramo por hora. Y esto apréndetelo de memoria y también los de sodio y de potasio, que es lo mismo. 1 milimol, que es lo mismo que un miliequivalente por kilo por hora. Y para el potasio lo mismo. ¿Ok? Pero ahora, siempre que repongamos el líquido, tenemos que tomar en cuenta las pérdidas insensibles. ¿Cuáles son? Las cutáneas, que es perder agua a través de la termorregulación. Em, por ejemplo, cuando tenemos temperatura normal, perdemos de 0,3 mililitros por kilogramo por hora, lo que es igual a 500 mililitros aproximadamente en 24 horas. Pero si nosotros tenemos fiebre, este puede subir hasta 0,5 mililitros kilo por hora. También hay pérdidas insensibles pulmonares, que son a través de la respiración. Aquí perdemos 0,2 mililitros por kilo por hora, o lo que es igual a 300 mililitros en 24 horas. Pero hay que tomar en cuenta que esta cantidad se ve reducida cuando el paciente tiene ventilación mecánica. Y la otra es a través de las heces, que son aproximadamente 200 mililitros. Pero obviamente aquí hay que tomar en cuenta otros factores, por ejemplo, que tenga diarrea. ¿Ok? Y bueno, siempre tenemos que mantener, o bueno, ya veremos para qué casos no, pero siempre que administramos líquidos, debemos de tratar de tener un balance neutro. ¿Para qué? Para no sobrecargar de líquidos, que ahorita vamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias de una sobrecarga líquida. Ahora, las soluciones. Las dividimos en dos grandes grupos que son cristaloides y coloides. Las cristaloides a su vez se dividen en tres: isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Isotónicas, o sea que tienen menos tonicidad que el, que el líquido extracelular, son la dextrosa al 5%, la solución salina al 0,9, que a veces se le llama fisiológica, pero el profe dijo que no hay ninguna solución que sea fisiológica, ya lo vimos aquí, porque no existe como tal el fluido ideal. También están el Ringer lactato y el Hartmann. Estas dos se consideran soluciones balanceadas, porque son muy similares al plasma. Por ejemplo, un dato, un punto que mencionamos acerca específicamente de la Hartmann es que esta contiene lactato. Y bueno, pues el Ringer lactato me imagino que también. Pero tiene la peculiaridad de que no van a elevar el lactato sérico porque este lactato no se metaboliza. Entonces, si ves un paciente al que le estás poniendo Hartmann o Ringer lactato y tiene lactato alto, no le vayas a echar la culpa a la solución. El lactato sí proviene de él, pues, no es por la solución. Y después, soluciones hipotónicas es la salina al 0,45 o también la solución mixta, que es la solución que contiene glucosa y sodio. Y las hipertónicas, que es la salina al 3% y la dextrosa al 10, 20 y 50%. Y luego tenemos las coloides, que se dividen en dos grupos: naturales y sintéticas. Naturales, pues incluye la sangre, el plasma y la albúmina, que dijo el profe que actualmente ya no debería de utilizarse la albúmina para nada. Por otro lado, tenemos los sintéticos, que incluyen los dextranos. El riesgo de los dextranos es que hace riesgo de anticoagulación porque reduce el factor de coagulación 7. También tenemos las gelatinas, que tienen el riesgo de tapar el glomérulo. Sí, literalmente le estás echando como grenetina. Entonces eso tapa los glomérulos y hace lesión renal por eso. Y finalmente el almidón. Y ahora, este, aquí nos da una tablita donde nos dice que la solución glucosada, cuánto volumen se va a quedar en el espacio IV, porque el resto de ese volumen se va como agua libre, es decir que este, pues entra a las células, ¿no? O sea,
se pasa el intersticio entre las células, etcétera. Por ejemplo, la glucosa al 5% solamente el 10 se queda intravenoso. Los cristaloides en general, la mayoría, el 25% se quedan intravenoso y los coloides el 100% se queda intravenoso. ¿Por qué? Pues porque tienen o representan una gran presión este, osmótica. Entonces van a jalar el agua y por lo tanto el 100% de la solución se va a quedar ahí. Ahora, vamos a ver específicamente la solución salina. Indicaciones. Tenemos primero la solución salina isotónica o al 0,9%. Está indicada para hipovolemia, acidosis metabólica, pérdida de cloro y esta ahorita vamos a ver que el sodio y el cloro son como mejores amiguitos, entonces siempre que el cloro sube, que siempre que el sodio sube, el cloro sube, siempre que el sodio baja, el cloro baja, o sea, siempre van de la mano. Entonces, si alguien pierde cloro, podemos también meterle solución salina con cloro, pues digo, solución salina al 0,9, porque vamos a reponer ese cloro y como van de la mano, pues también vamos a reponer el sodio. Y pues está indicada en shock. Por ejemplo, un shock hipovolémico o un shock distributivo. Y luego tenemos la solución salina isotónica, que está indicada para hipernatremia. Y luego, dije isotónica, pero es hipotónica, para hiponatremia. Y luego tenemos la solución salina hipertónica, que está indicada para hipernatremia sintomática. Hipernatremia sintomática. Y ahorita vamos a ver todo eso. Y bueno, el profe dijo que 1 litro de solución salina isotónica es igual a 50 bolsas de sabritas. Entonces, meter líquidos no es inocuo. Pues la solución salina es la más usada a nivel mundial. De la isotónica se supone que el 60% infunde del espacio vascular en 20 minutos, o sea que se sale del IV en 20 minutos y tiene contenido suprafisiológico de cloro, entonces hay que tener cuidado porque tiene riesgo de causar hipercloremia y la hipercloremia nos lleva a tener acidosis metabólica. Y bueno, otro dato es que la reducción del sodio y el cloro van a causar hipoperfusión por vasoconstricción. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí tiene que ver con que activan el sodio, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por eso hace vasoconstricción. Y bueno, luego tenemos que sus principales usos son para pérdidas gastrointestinales. Después tenemos la solución de dextrosa o glucosa. Sus indicaciones, por lo tanto, va a ser hipoglucemia, ¿no? Para subir la glucosa, hipernatremia hipovolémica. ¿Por qué? Porque aquí tenemos sodio muy alto. Necesitamos meter una solución que no tenga sodio y que además nos reponga volumen, como la de glucosa. Y también sirve para dar aporte calórico cuando la nutrición integral no es posible. Pero ojo, no es alimento, o sea, no sé cómo. Aporte calórico es diferente ¿cómo se dice? Alimento. Y bueno, luego tenemos los coloides. Los coloides contienen macromoléculas y pues como te dije, aumentan la presión osmótica y por lo tanto expanden la vascular. La principal pues es la albúmina, que dijo el profe, ya no se utiliza, pero es importante saber que la albúmina representa el 80% de la presión oncótica, o sea, casi todo. Lo normal es que la sangre esté en un valor de 5 miligramos sobre decilitro y está indicada en cirrosis y síndrome nefrótico, obviamente por la pérdida de proteínas y pérdida de presión oncótica, y también en casos en los que hacen una paracentesis y se extraen más de 4 litros de ascitis. Esto para evitar digámoslo así, la depresión de volumen y por lo tanto evitar la falla renal, ¿no? La lesión aguda. Y luego, tenemos que la albúmina existe en solución isoncótica del 4 al 5% e hiperoncótica, que es al 20%. Ahora, el riesgo de usar albúmina es que si se pasa muy rápido, puede causar edema agudo pulmonar y
también es, tiene un alto nivel de proteína, puede causa con frecuencia anafilaxia. Y luego tenemos la sobrecarga hídrica, que se refiere, que nos está hablando del aumento del 10% del peso corporal en relación con el peso que tenía al ingreso durante la hospitalización. Es decir, aquel paciente que sube el 10% de lo que pesaba antes de que lo hospitalizaran porque le metieron muchas soluciones en balance positivo, es decir, que el líquido se estaba quedando dentro de él, eso quiere decir balance positivo. Balance negativo es que el líquido sale de él o tiene menos líquido del que debería y balance positivo es que tiene más líquido del que debería. Y pues nosotros, a grandes rasgos, lo primero que vamos a ver es el signo de Gaudet, que es edema positivo. ¿Ok? Digo, no sé qué dije, edema positivo no, edema, signo de Gaudet positivo que no se refiere a edema. No sé qué dije, pero eso, sí me entendiste seguro. Luego, vamos a ver las manifestaciones que tiene a nivel de cada sistema. Por ejemplo, en el sistema nervioso central hice una mnemotecnia que es PECA, o sea, hice un cerebro edematizado con muchas pecas. Eso representa ese dibujo. PES es de elevación de la presión intracraneal, E es de edema cerebral, la C es de CPP, que se refiere a la presión de perfusión cerebral, que está disminuida, o sea, el cerebro está menos perfundido porque está edematizado. El edema presiona los vasos y por eso no hay perfusión. Y A se refiere a alteraciones cognitivas, especialmente delirium. Y delirium se refiere a fluctuación del estado de alerta y es muy común verlo en adultos mayores. Luego tenemos las manifestaciones cardiovasculares, que la mnemotecnia es RACE, como carrera en inglés. Aquí supuestamente es una carrera hasta llegar al corazón. Entonces, R es de reducción en el retorno venoso, A es de alteración de la diástole, porque imagínate, tienes tanto volumen en los vasos que el vaso en sí jamás va a estar relajado porque todo el tiempo va a estar ejerciendo una gran presión ese líquido que tiene. C es de disminución en la contractilidad cardíaca. Obviamente, como tiene tanto volumen, el corazón llega a un punto que ya no puede manejar tanto volumen y empieza a perder esa contractibilidad. Y en la E, o sea, llegamos al punto máximo, digámoslo así, de la ley de Frank. Y la E es el edema miocárdico y el derrame pericárdico. ¿Ok? Reis. Luego tenemos las manifestaciones renales, donde la mnemotecnia es PRUFE, como profe, pero le cambias la O por una U. Y entonces este es un riñón que es PRO. P es de disminución en la presión venosa renal. R es de retención de sodio y agua. U es de aumento en la uremia. F de menor flujo renal y filtración glomerular. Y E de edema intersticial. Aquí, ¿qué pasa? Pues precisamente como hay edema intersticial, se aplastan los vasos. Ay, aparte que el corazón, acuérdate que no sirve bien, entonces por eso, por esas dos razones es que se reduce la presión venosa renal. Y por esa razón se reduce el flujo renal y la filtración glomerular. Y pues, ¿qué pasa? El riñón empieza a detectar que hay menos sodio. Ah, porque aparte de todo esto está diluido el sodio, porque hay mucho líquido. Y entonces empieza a activar el sistema renin-angiotensina. ¿Y qué hace? Reabsorbe sodio y agua. Entonces aumenta aún más la retención de líquidos o la sobrecarga líquida. Y bueno, luego sigue el hígado. Aquí no hay mnemotecnia porque solo son tres cosas: congestión, colestasis y síndrome compartimental hepático. Luego vamos con las manifestaciones abdominales y gastrointestinales. Aquí la mnemotecnia es Magui, tuse. Es Magui, el de Moana, y está tosiendo, tiene tos. Entonces, M es de malabsorción. A es de asitis, por eso está gordo y tiene venas. La W es de disminución en el wound healing o en la sanación de las heridas, pues. Porque como vamos a ver ahorita, la U aumenta el riesgo de úlceras por presión, porque pues la piel está tan edematizada que, como te digo, aplasta los vasitos sanguíneos. Y entonces hay zonas de isquemia en la piel que si les aplicas una presión, pues va a generar úlceras que van a tardar mucho en sanar. Ese es el W. Luego la I es de hilo.
La T de translocación bacteriana, la U de uso por presión, la C es de menos contracción intestinal, pasa lo mismo que en el corazón, y la E es de edema, tanto en piel como en las vísceras. Y estas son las úlceras. Y luego tenemos en el sistema respiratorio, que es aquí Pepe, y es un pulmón que parece una tumba porque Pepe, Death, Pepe se murió. D de derrame pleural, E de edema pulmonar, D de dificultad respiratoria y las dos P's, una es de menos presión parcial de oxígeno, o sea, menos oxígeno y más dióxido de carbono. ¿Ok? Ya. Y luego vamos con el mantenimiento de la terapia hídrica y de reanimación de volumen, que es la ROSE o Rose. Prácticamente esta cosa de Rose nos dice, o de Rosé, nos dice que, es que a mí yo me imagino Rosé de la de Blackpink. Pero bueno, esto nos va a decir por ejemplo, en un paciente que llega a ser con choque, o sea, que llega en un estado severo, cuándo tenemos que empezar la fluidoterapia y cuándo tenemos que quitar esos líquidos, o empezar la desreanimación, que se refiere a eso, quitar los líquidos. De eso nos habla Rosé. Cuándo iniciar la fluidoterapia en un choque y cuándo quitarla. Entonces, la R es de reanimación, que es prácticamente cuando iniciamos la fluidoterapia. Cuando el paciente llega con un choque severo, ¿de qué tipo? Hipovolémico o distributivo. Obviamente si es cardiogénico, ¿cuál es el otro? Obstructivo, pues no van a requerir volumen. Eso es lo contrario, lo que requieren. Cardiogénico y obstructivo no requieren volumen. Entonces, esto debe de hacerse en minutos y consiste en el manejo de líquidos. Hay que dar dosis de rescate en bolos para alcanzar un balance positivo. ¿Ok? O sea, hay que darles líquidos para reponer ese volumen que perdieron por la hipovolemia o por la distribución de líquidos. Y debe ser rapidísimo, en minutos. Luego sigue la O, que es de optimización, que es aquí en un choque inestable, como que ya se va recuperando, pero vuelve a recaer. Y aquí el objetivo es el rescate orgánico. O sea, mantener la perfusión para que no haya disfunción orgánica pero también teniendo siempre en cuenta protegerlo de la sobrecarga, o sea, no emocionarnos con los líquidos porque podemos hacer una sobrecarga hídrica. Esto dura horas y aquí buscamos que el balance sea neutro, tanto para lograr el mantenimiento como para evitar la sobrecarga. Luego tenemos la estabilización, que es aquí cuando se inicia la desreanimación. Es cuando el paciente ya no tiene choque y el objetivo es llegar a la homeostasis orgánica. Es decir, que vamos a hacer, vamos a dar líquidos a requerimientos basales solamente para lograr la hemostasis. Pero aquí ya buscamos tener un balance negativo. O sea, prácticamente es porque el paciente está hospitalizado, a lo mejor no le están dando líquidos vía oral y por eso le damos requerimientos basales. O sea, pero realmente aquí ya empezamos, tenemos que empezar a quitarlo. Y esto dura días. Y finalmente la evacuación, que ya es cuando se recupera del choque. Ya todo está recuperado, ya podemos quitar la vía periférica por la que le estábamos metiendo los líquidos y aquí el balance también tiene que ser. ¿Ok? O sea que tenemos que meter menos líquidos de los que saca el paciente. Ahora, en pocas palabras, es en el choque, para evitar la falla orgánica, para llegar a la hemostasis y ya, recuperación, ya quitarle. Este es el único que requiere balance positivo, este es neutro y los dos últimos son balance negativo, ¿ok? Y el tiempo, pues va ascendiendo. Primero son minutos, luego este dura horas, luego dura días y después puede ser de días a semanas y ya. O sea, como que nos dice grandes rasgos qué es lo que tenemos que hacer con el volumen en pacientes que tienen shock. Y ahora sí vamos con lo chido, que son las alteraciones hidroelectrolíticas, donde vamos a ver alteraciones del sodio y del potasio. Bueno, tenemos que saber, como ya te dije hace rato, que las alteraciones del sodio se acompañan de alteraciones en el cloro.
porque van siempre juntos, son mejores amigas. Si el sodio baja, el cloro baja. Si el sodio sube, el cloro también sube. Ahora tenemos aquí la hiponatremia. Ah, bueno, ¿cuál es el valor normal de sodio? Creo que no lo escribí. Pero el valor normal es de 135 a 145. Entonces, hiponatremia es cualquiera que esté por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Ahora, las causas. La mnemotecnia para las causas es vida hard, difícil, vida hard. V de vómito. I de baja ingesta de sodio. D de diuréticos, especialmente las tiacidas, porque las tiacidas lo que hacen es inhibir la reabsorción de sodio. A de alteraciones pulmonares, como por ejemplo la tuberculosis. H de hiperglucemia. ¿Por qué la hiperglucemia te da una hiponatremia? Lo que pasa es que la glucosa es un soluto. Y entonces, si tú en la sangre tienes demasiado soluto, el líquido extracelular, digo, el líquido intracelular se va a empezar a salir hacia la sangre. Y entonces va a haber mucho líquido y eso va a diluir el sodio y tienes una hiponatremia. Pero en realidad es una hiponatremia falsa. Así le dicen falsa porque es por dilución. Luego, tenemos a la miodarona, que es un antiarrítmico, y la D es de diarrea. Y otros que no mencionó el doctor, pero que encontré y se me hicieron importantes, son la enfermedad renal crónica y el SICAD, o síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, donde se secreta tanta ADH, tanta. ¿Y qué hace la ADH? Reabsorbe sodio y agua. Entonces, reabsorbe agua, reabsorbe tanta agua que diluye también el sodio. ¿Ok? Ahora, los cardiópatas, los renópatas y los hepatópatas hacen falsa hiponatremia. ¿Por qué? Porque son pacientes que no manejan bien los líquidos, o sea, que tienen una alteración. Por ejemplo, alguien que tiene una insuficiencia cardíaca o pues sí, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, está reteniendo líquidos, no los maneja bien. Entonces, eso diluye el sodio y por eso da hiponatremia. Los nefrópatas, ¿qué pasa? No pueden orinar bien, entonces retienen líquidos, diluyen al sodio. Y los hepatópatas, lo mismo, porque ellos producen las proteínas. Si no están produciendo proteínas, ahora, si no están produciendo proteínas, no se mantiene correctamente la presión oncótica del líquido intravascular y entonces, empiezan a perder sodio. No, hacen lo mismo. No, entonces no sé por qué los hepatópatas. Aquí ya dije, no, no me hace sentido eso. Ah, no, sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Como pierden la presión oncótica, empiezan a tener líquido como la asitis, que todo se escapa, y entonces ahí el líquido se secuestra, que siempre con el sodio va al agua, y entonces por eso hacen hiponatremia. Pero son hiponatremias falsas porque después la mayoría son por dilución. Y ahora, en estas que son falsas, el sodio no se va a reponer, a menos que este sea menor a 120 miliequivalentes por. ¿Qué pacientes o qué poblaciones son de riesgo de sufrir hiponatremia? Niños, adultos mayores y mujeres en edad fértil. Ahora, la hiponatremia se clasifica según varios parámetros. El primero, pues, es la concentración plasmática de sodio. La leve es cuando va de 135 a 130. La moderada de 129 a 125. Y la profunda es cuando es menor a 125, o sea, va de 5 en 5. De 135 a 130. Le bajamos uno para que sea el límite 129 a 125. Y luego ya menor a 125. El tiempo de desarrollo es aguda cuando dura menos de 48 horas y crónica cuando dura más de 48 horas. Y ahora, esto es importante porque se toma ese parámetro de 48 horas porque es el tiempo que se tarda el cerebro en adaptarse a la hiponatremia, ¿ok? Como que en regular su osmolaridad
con la que tiene el plasma, para estar como algo así, digámoslo, en homeostasis. Luego, los síntomas, pues en la leve van a ser, pueden ser leves o pueden ser asintomáticos. ¿Qué síntomas leves hay? Caídas o deterioro cognitivo, como por ejemplo lo que decíamos del delirium. ¿Qué otra cosa? En la moderada, pues hay síntomas moderados, pueden incluir confusión, vómito, cefalea. Y en la profunda hay síntomas graves, vómito, deterioro cardiorrespiratorio, somnolencia, ya hay convulsiones y puede haber glasgo menor a 8. Y si te das cuenta, la mayoría de los síntomas pues son del sistema nervioso central y eso tiene que ver con que el cerebro hace edema. Al haber bajo sodio, pues hay baja osmolaridad. Y en una solución hipotónica, ¿qué pasa? Las células se hinchan porque el líquido se va hacia el sitio que tiene más osmolaridad, que en este caso sería el intestino. Entonces, por eso se hace edema y por eso la mayoría de las manifestaciones son neurológicas. Bueno, ahora en cuanto a la osmolaridad, la leve suele ser no hipotónica. Puede ser hipertónica, es- isotónica. Por ejemplo, lo que pasa en las hiponatremias falsas, de que, o sea, el sodio permanece igual, pero lo que pasa es que se está diluyendo. Entonces ahí realmente, este, tal vez está cambiando la densidad, pero la osmolaridad sigue estando relativamente igual porque el sodio no ha cambiado. Ahora, la moderada y la profunda ya son hipotónicas, y esta es como tal la hiponatremia verdadera, porque ya está afectando la osmolaridad plasmática. Y ya esta es como tal la que genera edema, ¿no? Ya estamos hablando de que el líquido intravascular está hipotónico, ¿no? Ya va a ejercer el efecto, pues ese efecto de que, de que se mete el líquido a las células del cerebro. Y bueno, también la podemos dividir por su volumen. Este, por ejemplo, la leve puede ser hipovolémica. Y esta se suele corregir con solución salina al 0,9%. ¿Por qué? Porque, digamos, de aquí aparte de reponer el sodio, queremos reponer volumen. Entonces, si metemos una solución muy concentrada, vamos a meter poco volumen. ¿Ok? Entonces, necesitamos una menos concentrada, zona intermedia para las cosas. Luego, la moderada suele ser euvolémica, o sea, que mantiene su volumen normal. Y la profundidad suele ser hipervolémica. Como dijimos, pues aquí también se pone la dilución. Entonces hay demasiado líquido, se diluye ese sodio, pero también está hipotónica, o sea, igual lo está perdiendo, lo poco que haya se diluyó por el gran volumen. Y aquí lo que podríamos ver también en los pacientes sería edema, gracias a ese gran volumen. Y ahora aquí vimos en clase, pero lo vimos en video de Vishay, que es que cuando la dilución está, cuando la dilución está afectada, pero la ADH está normal. Puede ser, por ejemplo, o sea, hiponatremia con la dilución afectada y la ADH normal. Puede ser por una disfunción renal, como por ejemplo el riñón aquí no excreta agua, o sea, todo el tiempo hay una sobrecarga de líquidos, entonces la dilución está afectada, pero en realidad la ADH está funcionando correctamente. Y otro pueden ser los diuréticos, que lo que hacen es inhibir la absorción de sodio, pero en realidad, y por eso está afectada la dilución, pero en realidad la ADH está bien. Luego tenemos la dilución conservada, que es, pues, por ejemplo, en los pacientes que tienen polidipsia, que tienen, empiezan a tomar mucha agua y la dilución la siguen manteniendo y la ADH funciona correctamente. Pero ellos mismos toman tanta agua que ellos mismos se generan esa hipervolemia, ¿no? O en la dieta, por ejemplo, los que son potómanos, que les encanta tomar agua así extremo, pues sucede lo mismo. Y luego tenemos la dilución afectada y la ADH afectada. Esto es, por ejemplo, en un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Que aquí la ADH está afectada, se está produciendo demasiado
retiene mucha agua y eso afecta la dilución. Y otro puede ser la reducción del volumen circulante, por ejemplo, por hipovolemia. Este, y bueno, después, tratamiento. Consiste en prevenir aumentos de sodio rápidos. ¿Por qué? Porque eso nos puede generar mielinolisis pontina. Imagínate que la célula ya se adaptó a un ambiente hipotónico, porque dijimos que en 48 horas se adapta, o se empieza a adaptar. Y tú de repente le metes un chorro de sodio. Entonces este lugar se hace súper hipertónico. Y entonces el líquido de la célula del cerebro se va a salir hacia el espacio intravascular. Y esta célula se va a chupar. Entonces, esa es la mielinolisis pontina. Literalmente las células se chupan y por eso, digamos, se despegan de la mielina. El paciente puede quedar, por ejemplo, con tetraplegia. Pues es muy grave esta cosa. Por eso es muy importante evitar la sobrecorrección. Y el tratamiento para la mielinolisis pontina es la desmopresina. La desmopresina, pues, es la ADH, ¿cómo se dice? Artificial. Entonces, la ADH, ¿para qué nos va a servir? Para reabsorber agua y que otra vez, reabsorber agua y que otra vez, digamos que esta cosa se diluya. Todo el soluto que hay aquí se diluye otra vez. Y el otro objetivo es disminuir la presión intracraneal para evitar síndromes de herniación. Porque, o sea, ok, no sobrecorregimos, pero tampoco corregimos, pues el cerebro se va a edematizar y cuando aumenta de tamaño, pues hace hernias y ya. Y luego vienen las indicaciones. Aquí tenemos indicaciones para síntomas graves, que es cuando tenemos hiponatremia hipotónica. Hiponatremia hipotónica, síntomas graves. O sea que tiene todos estos, que principalmente son neurológicos. O vómito es otro. Bueno, la escuela americana dice que tenemos que corregir con solución hipertónica al 3%. En bolos de 100 mililitros intravenosos que se pasan en 10 minutos. Y si los síntomas lo hacemos una vez, si los síntomas persisten, podemos hacerlo hasta 3 veces para llegar a 300 mililitros en 30 minutos. Y aquí el objetivo es que lo vamos a hacer hasta que el paciente suba de 4 a 6 mil equivalentes en 6 horas. Luego, la escuela europea, hoy esto me aburre tanto, la escuela europea dice que el suero, la solución salina hipertónica al 3% lo va a pasar en un bolo de 150, pero en 20 minutos. ¿Ok? Esas son las diferencias. Si los síntomas persisten, podemos repetir hasta dos veces o hasta alcanzar que eleve 5 miliequivalentes por litro. O sea, esto es el bolo, es lo que vamos a hacer en primer paso, ya sea este o este, dependiendo de la escuela que tú quieras elegir. Bueno, ya los síntomas, se hace hasta que los síntomas mejoren o hasta que alcance esta corrección métrica. Después, ya mejoraron los síntomas, hay que ponerle solución salina en infusión hasta el límite establecido, que en este caso son 10 mil equivalentes en 24 horas. Esto es lo máximo que podemos subir, 10 mil equivalentes en 24 horas para no generar mielinolisis pontina. Pero ahora, pues, la solución salina hipertónica no existe, así que nosotros la tenemos que preparar. Para que sea solución salina hipertónica al 3%, debe de tener 513 mil equivalentes en 1000 cc, o sea, en 1000 mililitros, en un litro de solución, pues. Y se prepara utilizando solución salina al 9% más ámpulas de sodio. Por ejemplo, si usamos 250 mililitros, vamos a usar 3 ampollas. Si usamos 500 mililitros, van a ser 6 ampollas. Si es un litro, vamos a usar 12 ampollas. O sea, va subiendo aquí el doble, 250, 500 mil, y aquí va subiendo también el doble, 3, 6, 2. Y luego, yo en mi libreta a este dato le puse una estrellita y creo que eso, según yo, significa que el profe luego dijo que le iba a preguntar, pero se me hace muy tonto preguntar esto. Pero por cualquier duda, apréndetelo.
que, bueno, es una como tablita que nos dice cuánto sodio tiene cada solución. Y hay una mnemotecnia que es Doctor Gus, como Gustambito. Tiene sus lentes y su huesito. Entonces, de, de dextrosa, que no es como tal la solución de dextrosa, sino solución salina dextrosa, que es como te dije, este, que tiene de ambas, sodio y dextrosa. Esta tiene 34 milimoles o miliequivalentes, que es lo mismo. Luego sigue Ringer lactato, que esta parte también tiene potasio. Hay que tenerlo en cuenta. Y esta tiene 130 miliequivalentes. La glucosa al 5% tiene 0 miliequivalentes. La salina al 45%, al 0,4577 y al 0,954. O sea, esto yo creo que sí te lo vas a tener que aprender de memoria porque no hay otra forma. Y esto te digo que esto creo que lo va a preguntar, no sé, pero apréndetelo por las dudas. Luego, aquí viene la famosa fórmula. Ok, la fórmula. Que pues encontré en internet que se llama fórmula de Androgema Díaz, que por lo que ya no sirve, no se usa. Porque las indicaciones de ahora son estas. Esto es lo que debes de hacer si ves un paciente con hiponatremia. Esto es lo que se hacía antes. ¿Ok? Esto ya no sirve. Pero bueno, la fórmula de Androgema Díaz nos decía la cantidad de mil equivalentes de sodio que se corregían por cada litro de infusión de un líquido, el que tú eligieras. En este caso, ellos elegían solución salina al 0,9%. O en la clase más bien igual, bueno, así decía, y también en la clase lo hicimos con la de solución salina al 9%. Y o sea, nos va a decir, por cada litro de solución, ¿cuántos mil equivalentes corrige? Entonces, es igual al sodio de la solución elegida, o sea, esto, este es el sodio de la solución elegida, tras, sodio de la solución elegida, también podría ser tal vez menos el sodio plasmático, que es el sodio del paciente, entre el agua corporal más uno. El agua corporal total se saca multiplicando el peso del paciente por un factor de corrección, que depende de si eres hombre o mujer y si eres joven o viejo. Si eres joven, hombre, es de 0,6. Si eres joven, mujer, es 0,5. Si eres adulto mayor, hombre, es de 0,5 de la mujer. Y si eres adulto mayor, mujer, es de 0,45. ¿Ok? Y si sientes que esto se te va a olvidar, pues la media sería 0,5. Puedes aprenderte todos, pero si no te los aprendes, la media es 0,5. Entonces, peso por 0,5. ¿Ok? Y luego, este, por ejemplo, una mujer de 35 años que pesa 70 kilos, tiene 120 mil equivalentes de sodio. Para hacerle su fórmula de Androgema Díaz, tenemos que calcular el agua corporal total, que sería el peso, que es 70, por el factor de corrección. Es una mujer joven, entonces vamos a usar el 0,5. Nos da 35. Entonces, ahora sí hacemos la fórmula. ¿Qué solución vamos a ocupar? Solución salina 0,9. ¿Y cuánto tiene esa de sodio? 154. Entonces, 154 menos 120, que es el de la paciente, y abajo, agua corporal total, que dijimos que es 35 más 1. Eso nos da 174 entre 36, que nos da 4,8 mil equivalentes. Eso quiere decir que cada litro de solución salina al 9% le sube 4,8 mil equivalentes. Y ya luego tenemos que hacer una regla de 3. Si un litro te sube 4,8, ¿cuántos litros necesitas para que te suba todo lo que queremos corregir en 24 horas, que son 10,000 equivalentes? Es una regla de 3 y nos da 2,8 litros en un día. Pues eso es lo que tendríamos que pasar en un día, porque acuérdate que son 10,000 equivalentes máximo en un día. Ahí vamos a escribir eso. 10,000 equivalentes máximo en un día. Bueno, por ahí anda, aquí. 10,000 equivalentes máximo en un día. Y bueno, si quisieras saber cuánto le tienes que pasar cada hora, podrías dividir esto entre 24 y saber cuánto le tienes que pasar de líquido en infusión cada hora. Pero como te digo, supuestamente esto es súper inexacto, no sirve, y por eso inventaron estas, que son las actuales. ¿Sí? Pero pues tienes que saber sacar estas porque le hicimos en esto. Bueno, ya me voy a clase de gineco, así que te va a hacer parte 2.